Estamos con el doctor Eduardo Richardet. Realmente es inconfundible. Y siempre que hablamos de cáncer, y siempre que queremos saber de novedades, y siempre que queremos saber cuál es el futuro de los pacientes para alejar cada vez más, es la persona indicada y su equipo. ¿Cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, estuviste en Colombia. Sí, estuve en Colombia hace unos 10 días. Bueno, estuviste en todo el mundo, pero en estos días estuviste en Colombia. Sí, estuve en Colombia, en el Congreso Latinoamericano de Cáncer de Pulmón. Presentamos un trabajo que es mundial, pero que es el mejor tratamiento que existe hoy para el cáncer de pulmón. Ya tenemos más de 5 años de evaluación de esos, son varios cientos de pacientes. Y bueno, pudimos mostrar, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, pacientes que antes vivían 3 o 4 meses con metástasis cerebrales, acá tenemos el 70% vivos a los 5 años. Es decir, que realmente era una cosa impensada desde cuando empecé a hacer cáncer de pulmón hace 40 y pico de años, ¿no? Y ahí se vieron muchas cosas lindas porque vos sabés que la inmunoterapia es un tratamiento que está revolucionando todo desde hace unos años. Ya lo hemos charlado en varias oportunidades acá y cada vez se involucran más localizaciones de enfermedades tumorales. Largamos con pulmón, que ya tenemos estudios muy avanzados, melanoma, que se obtienen curaciones que antes no pensábamos, incluso en la adyuvancia, es decir, en aquellos pacientes que se les hace en forma preventiva después de la cirugía. Y ahora hay un nuevo concepto que pulmón ha tirado la punta, pero que se está haciendo en varias de las otras localizaciones de enfermedad, que es lo que se llama neoadyuvancia perioperatoria. ¿Qué haces? Por ejemplo, en pulmón, lo podés hacer en mama, lo podés hacer en vejiga, en otras cosas. Le haces al paciente primero 2 ciclos de quimioterapia más la inmunoterapia. Eso hace que se achiquen el 70-80% de estos tumores y vos hagas una cirugía mucho más chica. Es decir, en vez de sacarle todo el pulmón, por ejemplo, podés sacar un lóbulo, podés sacar un segmento del pulmón, con lo cual la sobrevida del paciente es mucho mejor. De ahí se estudia esa pieza, se ve los efectos de la inmunoterapia y se sigue por 1 año con inmunoterapia. Los resultados están dando realmente cifras muy significativas, sobre todo en el momento de la neoadyuvancia, es decir, previo a la cirugía, que vos le haces, como te decía, hay un 70-80% de pacientes que se controlan, se achica el tumor o desaparece. Y eso nos da una nueva perspectiva, incluso en los que han desaparecido, seguir haciéndole la inmunoterapia porque se considera que esos pacientes son respondedores a eso. La inmunoterapia se está utilizando hoy también en cuello de útero, que estábamos hablando recién, en cáncer de mama triple negativo, que tiene resultados muy importantes, se está utilizando en melanoma, como te decía, en pulmón, bueno, en una serie de localizaciones que está dando resultados que no se daba con la quimioterapia sola o con la hormonoterapia. Es indudable, Nico, que en términos profesionales la Argentina está a la vanguardia del mundo entero y podríamos hacer notar miles de ejemplos por qué estamos a nivel profesional a la vanguardia. No así en nuestras cuestiones comerciales, es decir, lo que cuesta una hotelería, lo que cuesta un gym con respecto a otras partes del mundo. Y profesionalmente, los costos con respecto al resto del mundo estamos baratos, entre comillas. Pero ¿cuánto tiempo le demanda, y esto es una consulta concreta de gente del exterior, cuánto tiempo me demanda hacerme la colocación de un implante si yo tengo que venir de Alemania, de España, de Estados Unidos, de México? Bueno, nosotros tenemos pacientes que vienen de Europa y de Estados Unidos, sobre todo, a hacerse implantes acá en la clínica. Y hacemos la consulta vía web, vía internet, hacemos la anamnesis, igual que si el paciente estuviera acá sentado, ¿no es cierto? Le preguntamos toda su historia, enfermedades, le pedimos análisis a veces si son necesarios, y le pedimos una radiografía panorámica y muy rara vez necesitamos una tomografía porque a esta altura uno cuando palpa un hueso es muy difícil que le erre. Claro. O sea, uno lo palpa y sabe qué ancho de hueso tiene, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos toda esa información, hacemos un diagnóstico y un plan de tratamiento. Y el paciente nos pregunta, ¿y eso cuánto me puede salir?
le decimos, le damos el presupuesto y claro, es la cuarta parte de lo que cobra en cualquier odontólogo en Estados Unidos o en Europa. A veces es todavía menos de la cuarta parte, porque en Europa y en Estados Unidos hay odontólogos que son mucho más caros, entonces es un décimo lo que cobramos acá. Entonces viene el paciente, le hacemos implantes de carga inmediata, o sea, viene un día, lo revisamos, corroboramos que está todo así como lo habíamos planificado y al día siguiente le hacemos todo. Le ponemos los implantes, tomamos la impresión con el escáner, que es un equipo nuevo que ya lo he mostrado aquí, y le enviamos al laboratorio el trabajo. Y viene terminado el trabajo en días, en muy poquitos días, viene terminado, las coronas de circonio o de porcelana, se cementan y el paciente ya solamente tiene que llamar por teléfono de allá para decir, estoy bárbaro. Las divisiones familiares, esta cuestión de la rotura de relaciones entre padres e hijos, ¿tiene que ver con una patología moderna o estamos hablando que cada vez hay más enfermos psiquiátricos, digamos, en el seno familiar? No, se conoce más. No hay ese prejuicio, tal vez menos prejuicio que antes. Antes también tenía una prevalencia. Lo que pasa es que se desconocía mucho el funcionamiento. Por ejemplo, cuando ves la cuestión infantil, la incidencia de la enfermedad mental en niños es entre el 2 y el 16%, contra el 8% de la patología oftálmica. Es mucho más, tiene más incidencia la patología psiquiátrica infantil que la patología oftálmica y de hecho la patología psiquiátrica infantil de ese porcentaje, el 90% va a ser una patología de por vida si no es tratada, mientras que la patología oftálmica te da más chance, el gran número de esa enfermedad va a ser tratada efectivamente por medio de cirugías y demás y hay una recuperación. Entonces lo importante es reconocer patología temprana y darle un abordaje efectivo, muy distinto a lo que se creía antes se lo dejaba evolucionar y hoy en el mundo se sabe que hay que dar una respuesta temprana y efectiva para que no evolucione y que no se instale como una enfermedad crónica. Entonces eso le da chance no solamente de mayor morbilidad, sino que le da chance de poder recuperarse. Las hinchas le dicen en el campo o en el interior, nosotros decimos lo que es el vendaje o con tipos corset y demás, benefician a las hernias, la patean para adelante de la cirugía. Mira, o lo único que hago es taparlo que no me lo vean. Nosotros no recomendamos mucho el uso de lo que antes usaban los bragueros o algún tipo de... excepto que tenga una contraindicación absoluta para la cirugía. En ese caso, por el riesgo que tiene, un riesgo grado 3, 4, a ver un paciente que haya tenido 3 o 4 bypass, que esté infartado, que tenga un riesgo muy alto para someterse a un procedimiento quirúrgico, no sugerimos eso porque agrega un componente más al retardo para resolverlo quirúrgicamente. Pausa, saludando a Alejandro de Rústica con Guardia.